corazón donde estaba toda la información contable y de manejo financiero de la Oficina de Operaciones Estructuradas. Y durante mucho tiempo estuvimos a la espera de que llegara esta información. Es más, una discusión con la Fiscalía, más bien lo que hacía era peligrar la posibilidad de que llegaran estos archivos y que aquí simplemente se contara con los dichos de Odebrecht y de Barata. En este caso ya hay una información que ha llegado, que es información que vamos a ver y sí le pido por favor tiempo para poder apreciarla. Veamos este segundo tuit que es muy importante porque aquí ya se habla directamente de una campaña ANAC 3, guión de la obra Ítalo-Italiano, Elección Perú. Este habría sido el nombre clave, o fue el nombre clave, estoy leyendo simplemente el tuit, usado para registrar los pagos a la campaña del expresidente Ollanta Humala. Italiano era el seudónimo de Antonio Palocci, exministro de Lula. Y ahí adjunta una copia, si me permite y puede ver en pantalla, una copia exactamente del documento que ha llegado a través de estos famosos archivos MyWebDay. Sí. Entonces, Sí. ¿le damos crédito a esto? No, pues por eso yo le pediría que saque el comunicado que ha hecho el partido. Así como usted pone eso, usted saque no el comunicado. reconoce, usted cree que esto es un invento. La campaña ANAC 3 de la obra Ítalo-Italiano, Elección Perú, es un invento. No, yo no estoy hablando de que sea un invento. Yo no puedo poner digamos, en tela de juicio los correos electrónicos que tenga este señor Marcelo Odebrecht. Él puede tener cientos de correos. Lo que yo le digo, que ya sobre esto hemos declarado, ¿no? Y me gustaría, para darle, ser equitativos, que también lea mi respuesta a eso, que está por escrito y que le hemos presentado a la opinión pública. Eso también ya está desde la mañana. Tenemos el comunicado del Partido Nacionalista. Vamos a ver el comunicado que ha publicado el Partido Nacionalista Peruano y si me permiten acercar, por favor, el monitor para poder dar lectura a este pronunciamiento. Es un pronunciamiento, en efecto, que responde a estas denuncias que hemos conocido a través de IDL, en el que, en el primer punto, se ratifica que el Partido Nacionalista, sus máximos dirigentes, el expresidente Ollanta Humala, nuestra compatriota Nadine Heredia o personas de su entorno, nunca recibieron aportes de dinero de Odebrecht ni de ninguna empresa consorciada con esta, en ninguna campaña electoral o no electoral. Segundo punto, recordamos que en 4 años de investigación, nuestros dirigentes han tenido sus cuentas bancarias abiertas al escrutinio fiscal. No han tenido secreto telefónico, ni tributario, ni de ninguna otra índole. La Fiscalía, por su parte, a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, ha confirmado que ni el presidente, ni su esposa, ni su familia tienen cuentas no declaradas en el exterior, ni propiedades, ni offshores, ni socios, ni testaferros, ni han brindado conferencias que los puedan relacionar con alguna empresa brasileña. Dicho esto, precisamos que la información de hoy entra en graves contradicciones con las declaraciones que ya anteriormente habían dado tanto Marcelo Odebrecht como Jorge Barata a distintas autoridades en Brasil y Perú. Correcto, las fechas no coinciden y creo que lo que continúa lo ha desarrollado de alguna manera en estos primeros minutos el expresidente Humala. Y yo le hacía hincapié en que cuando alguna vez hemos conversado respecto a este tema, usted justamente, o lo que reclamaban todos aquellos que se vieron aludidos por los dichos de Barata y Odebrecht, decían, pero es la palabra de uno contra el otro. ¿Por qué creerle a Odebrecht? ¿Por qué creerle a Barata? Ahora que llega información que ya es parte de un sistema donde se habría llevado, digamos, la contabilidad estricta y donde hay transferencias y donde hay montos y hay entregas que están detalladas y que yo le voy a comentar a continuación, ¿por qué entonces también tendríamos que dudar? ¿A quién le creemos? ¿A lo que dijo Odebrecht primero o a las pruebas que llegan ahora? ¿Qué cosa es una prueba? Esta información que ha llegado. ¿Qué que es información encriptada, que es un tema del sistema de computador, que está en una computadora. No es cierto. Y que puede precisar incluso dichos inexactos del señor Odebrecht y del señor Barata. No es cierto, estás desinformada. Esto no es MyWebDay, este es de la computadora de Odebrecht, que está en su casa cumpliendo un arresto domiciliario y ha enviado de su casa, de su ordenador, ha enviado un CD con correos electrónicos, con cuentas que él mismo lo ha puesto ahí y se lo ha entregado a las autoridades brasileñas. No hay nada de encriptado acá. Además, eso no está dirigido a mí. Si lee la información, ¿no?, es de una empresa offshore del señor Odebrecht a otra empresa offshore que todos conocemos, que esa empresa offshore en el Perú estaba ligada al pago de coimas, etcétera, a funcionarios del gobierno de García. No ha sido ni de mi gobierno siquiera. Eso es lo que están vinculando. Y el mismo IDL ha señalado
que esa empresa offshore a la cual va dirigida la plata, ¿no? De allí ellos han estado operando, esta familia que usted la mencionó, sí, desde el año 2007, gobierno de García, hasta el año 2015 para completar los pagos que era para Línea 1 y para las IRSAs, obras corruptas del gobierno del señor Alan García. Entonces, ¿yo qué tengo que ver en esto? Yo no tengo, prueba sería, si yo tuviera, ¿no? O alguien de mi entorno tuviera alguna transferencia de dinero del señor Odebrecht o de alguno de sus acólitos o compinches, una transferencia bancaria a una cuenta de alguien relacionado a mí. Y esto es una transferencia de plata de una offshore del señor Odebrecht a la otra offshore que está vinculada al pago de coimas en el gobierno de García. No es mi gobierno, no tengo nada que ver en eso. Presidente, yo le haría la repregunta. ¿No es un poco ingenuo creer que Marcelo Odebrecht va a dirigir o que el envío de dinero se va a hacer desde una cuenta de Odebrecht a una cuenta personal de alguien ligado a Ollanta Humala? No, no es ingenuo. ¿Sabe por qué le digo? Porque eso ya lo ha dicho Miglacho. La manera de pasar de offshore en offshore en offshore en offshore para borrar cualquier huella. Claro. Y ya me han investigado durante 4 años, yo no tengo offshore, ni siquiera haciendo ese laberinto, ese crucigrama, ni siquiera así tengo un offshore. A mí me han desnudado financieramente, ¿no? No tengo nada, no tengo ni un centímetro cuadrado fuera del país y no tengo ninguna cuenta en el extranjero que no haya declarado. Entonces, lo que le digo es, no es ingenuo, porque según lo que ha dicho el tesorero de operaciones estructuradas, de esas famosas operaciones estructuradas, sí, ante el juez Moro, lo que ha dicho es el pago fuera del Brasil era vía empresas offshore y el beneficiario también tenía que tener su empresa offshore. Eso de pago en mano, eso se hacía en Brasil. Entonces, no es ingenuo decir esto. Cuando me dice el pago en mano, ¿a qué se refiere? ¿A lo que dijo Barata de que había entregado el dinero en cash? Lo que dice Miglacho, el tesorero, es que ese sistema de pagar a la mano, eso se hacía dentro del Brasil. Por eso operaban doleiros, etcétera. Pero fuera del Brasil era con empresas offshore de ambos lados y aterrizaban en un paraíso fiscal. Ese es el argumento del doctor Nakazaki cuando habla no sé, esa es la verdad. Entonces, eso es lo que dice el tesorero de operaciones estructuradas. A lo que me refiero a que es un argumento de su defensa el justamente precisar la diferencia entre lo que ocurría en Brasil y Perú. Es decir, en Brasil el dinero se entregaba en efectivo, en el Perú no. Sí, porque para no tener prejuicios hay que conocer cómo funcionaba esto y no sé si para bien o para mal, viéndome envuelto en estas cosas, he tenido que leer cómo es el proceso en Brasil y es bien claro. Entonces, lo que se está señalando acá es algo atípico, ¿no? De que haya sido plata en mano. Acá lo que le han pagado, esa transferencia, es a esta empresa offshore, y esa empresa offshore tiene un proceso de investigación en la Fiscalía que está avanzando a paso de tortuga. Desde el año 2016, sí, en efecto. Está vinculado al lavado de activos. Pero a esos son los que tienen que expulgar. ¿A quién le han dado la plata? Esos son los que tienen que decir. Usted me dice, esto no tiene nada que ver con mi gobierno, porque estos titulares de esta empresa que contaba con empresas offshore afuera y que serían los lavadores del dinero han operado entre 2007 y 2015 y esto incluye al gobierno de Alan García. No lo digo yo, esas son las investigaciones de IDL. Pero ahí yo le doy la razón y creo que nadie en el país podría poner en tela de juicio esto. Lo que sucede es que la telaraña que había montado Odebrecht era una telaraña que no era de reciente creación. Es decir, esto se remonta a muchos gobiernos. Al primer gobierno de Alberto Fujimori. Correcto. Si se remonta al primer gobierno, entonces calza perfectamente, incluso más allá de los años que usted me ha dado. 2007, 2015, no. Estamos hablando incluso desde antes, sí. ¿Correcto? Este fue un sistema muy complejo que requirió justamente de este sistema para lavar dinero y de hacer múltiples transferencias alrededor del mundo para evitar el rastro del dinero, y en eso creo que ambos estamos de acuerdo. Aquí yo le decía, en algún momento usted llegó a decir que claro, que si se demostraba esta entrega de los 3 millones, igual no tendría nada que ver porque esto, a diferencia de los otros gobiernos, no era una coima, sino era un dinero que el gobierno de Lula da Silva tenía a bien colaborar con el humanismo. Por cuestiones geopolíticas. Espérese, usted lo está poniendo como que yo estoy poniendo el parche y no estoy poniendo un parche. No, estoy recordando... Y si no es Chana, es Juana. No, estoy recordando lo que en algún momento usted dijo sobre esos 3 millones. En ese sentido no lo he dicho. A ver, explíquenos, en ese sentido no lo he dicho. Yo he rechazado permanentemente
cualquier aporte a la campaña del Partido Nacionalista de parte de alguna empresa brasileña o empresas venezolanas. ¿También del Partido de los Trabajadores? También. Eso lo hemos rechazado de plano, ¿no? ¿Qué dice Barata y Odebrecht? Para no ser ingenuos. Ellos dicen que nuestro gobierno no han pagado ninguna coima, que el gasoducto, por ejemplo, no es producto de coima, más bien los hemos hecho concursar, porque el que les dio a dedo el proyecto de exportación del gas fue Alan García a través del tema Kuntur, que está siendo investigado en Fiscalía. Nosotros no, nosotros los hemos obligado a concursar porque ese modelo no funcionaba, no calzaba en el país, y más bien era un modelo sospechoso, que era sospechoso de temas de corrupción. Aquí no estamos hablando de proyectos, no estamos hablando de coimas, estamos hablando de financiamiento de campaña. Muy bien, qué bien que lo diga usted. Le vuelvo a insistir, nosotros no hemos recibido financiamiento a la campaña de parte ni de esta empresa ni de ninguna empresa extranjera. ¿Del Partido de los Trabajadores, no, reitero? Tampoco. Y no solo lo digo yo. Hay una carta de la presidenta del Partido de los Trabajadores del Brasil que ya está en el expediente, que rechaza las mentiras que está diciendo los directivos de Odebrecht. Porque recuerdo que en conversaciones anteriores, una de las defensas del Partido Nacionalista era decir, aún cuando ese dinero hubiese llegado por el Partido de los Trabajadores, eso es financiamiento de campaña y por lo tanto no es coima y no constituye delito según la ley peruana. A ver, le puedo explicar y el contexto. Por favor, ¿no? sí. El contexto, ¿por qué? Porque lo que se está haciendo con nosotros es criminalizar a los partidos políticos a través de aportes de campaña que no están penalizados en el Código Procesal Penal. Y en el Perú todo delito tiene que estar expresamente tipificado en el Código Procesal Penal. Entonces a nosotros nos están criminalizando, ¿no?, bajo el logo de aportes de campaña. ¿Por qué se hace esto? Y no hay que ser ingenuos. ¿Por qué se hace esto? Porque en este tema la empresa Odebrecht no va a pagar ninguna reparación civil al Estado, porque no están cometiendo un delito. Donde sí pagarían reparación civil al Estado son los temas de corrupción. IRSA Sur, IRSA Norte, Línea 1, la planta de Huachipa, carreteras de Tingomaría a Huaytía, todo lo que han señalado y que excede largamente los 29 millones que ellos reconocen ante la justicia norteamericana. En eso no se ha avanzado, porque justamente allí sí pagarían reparación civil al Estado. Entonces están poniendo en aprietos a la Procuraduría, que está tratando patrióticamente de establecer cuál es la reparación civil al Estado. Pero Odebrecht está negando información ahí y de lo que quiere es entretenernos con temas de su relación en las campañas políticas que vienen de la época de Alberto Fujimori. E insisto, nosotros no hemos recibido aportes de ellos, ¿no? Pero ahí, insisto, ese es el sitio donde está avanzando, el espacio donde avanza Odebrecht con la Fiscalía, porque ahí no va a pagar reparación civil, porque no es delito. Pero eso lo está criminalizando la Fiscalía. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que están encubriendo? Lo que están encubriendo son todas las coimas que se han pagado y que si se logra valorizar y ubicar dónde están las obras, donde ellos a través de adendas, sobrecostos, etcétera, sí tendrían que pagar una cifra millonaria que podría quebrarlos, ¿no? Justamente ese es el temor de Odebrecht. Por eso es que cuando la Fiscalía interviene los activos, las instalaciones de Odebrecht y saca documentos de Don Reina, del secretario de Palacio de Gobierno en la época de Alan García, que tenía negocios con Odebrecht. Nava. El señor Nava. ¿No? Inmediatamente Odebrecht se tira para atrás y ya no permite ninguna diligencia. Se frustró una diligencia nuestra en Brasil. ¿Eso qué demuestra? Que ellos están actuando corporativamente bajo una estrategia. Es proteger sus activos en el país, no pagar reparación civil y blindar jurídicamente a todos sus funcionarios. Y eso lo están logrando, porque si logran un acuerdo de no incriminación donde el señor Barata es literalmente irresponsable de lo que pueda decir, entonces no comete ningún delito. ¿Qué reparación civil tendría que pagar si no hay ningún delito de Odebrecht? Entiendo su lógica, pero quiero volverlo a traer al punto. Yo le hacía al inicio de la entrevista una pregunta y le decía, ¿qué efecto tiene para usted el hecho de que un portal como IDL Reporteros, me imagino que usted no duda de la credibilidad que tiene este portal, ni de la seriedad con la que se maneja, o un portal brasileño también, porque no es únicamente esto, sino el portal Estadao, que han recogido esta información y la han publicado? Sí, mire, a mí IDL Reporteros siempre me ha merecido el mayor de los respetos. Por eso le digo, IDL Reporteros
a ver, publica esta información y usted me dice, lo que sucede es que aquí hay una campaña manejada por Odebrecht a través también de la Fiscalía que quiere de alguna manera ocultar con esto, desviar la atención para que no se investiguen los otros proyectos y para no pagar reparación civil. Para ser más preciso, yo no he dicho que esta campaña la está haciendo la Fiscalía. ¿Ya? Yo he dicho muchas veces en prensa que hay información que sospechosamente se filtra, y los que tienen la información son los fiscales, ¿no? Y filtran lo que a ellos les conviene, ¿no? Para tener de la mano el juicio mediático y el juicio a través del Ministerio Público. Por eso, para ponerlo en orden, lo que yo he dicho acá ¿quién es el que está detrás de esta información, de esta filtración? Yo no tengo esa capacidad de saber ahorita quién es, ¿no? Pero Odebrecht. Odebrecht ya le he explicado su estrategia. Así es, usted dice, el señor Odebrecht está en su casa con su computadora, aquí esta no es información, digamos, que pruebe nada, porque es el señor Odebrecht que puede estar él escribiendo en su computadora y enviando yo no digo que esas transferencias no hayan existido, probablemente han existido, esto es un proceso de investigación, pero no es a mí, no es a mi entorno, no es al partido, es a una empresa, una offshore, que está vinculada al pago de coimas a funcionarios de la época de García y que se extendieron ese pago de coimas desde el 2007 hasta el 2015. No lo digo yo, lo dice IDL y hay una investigación en la Fiscalía. Lo que yo estoy diciendo es que la cobertura que se le ha dado a esta noticia nos llevó a la necesidad de plantear una respuesta institucional del Partido Nacionalista. Y esto, entonces, no es... Una respuesta lógica, ¿no? Porque el Partido Nacionalista no va a admitir, digamos, que esta información es cierta. Sí, pero su respuesta implica como diciendo, bueno, nunca vas a admitir, y yo rechazo eso, no le acepto eso, ¿no? Estamos diciendo la verdad, y los que están mintiendo es estos funcionarios de Odebrecht, que inclusive han sido desmentidos por sus propios operadores de operaciones estructuradas. Por eso le hacía la pregunta, ¿quién miente y quién es el autor de esta campaña difamatoria? Odebrecht. Mire, yo no puedo decirle quién es el autor de la campaña, porque yo no sé quién estará acá, pero le han dado una cobertura. Pero existe la campaña, por lo menos... Yo creo dejando cosas claras, bueno, existe la campaña. Yo creo que hay una campaña de que el Partido Nacionalista y sus dirigentes sean la cuota de los partidos políticos en todo este proceso, ¿no? Para de alguna manera de ahí dejar tranquilas las cosas y que Odebrecht salve su patrimonio, blinde a sus funcionarios y evite pagar una reparación civil. ¿De quién es la campaña? ¿No? Bueno, mírenlo usted, pues yo no puedo decir de quién es la campaña, pero hay gente que se beneficia. Pero si usted me dice que hay una campaña, me imagino que puede suponer o desarrollar una hipótesis sobre quién es la campaña. Yo no voy ¿A quién beneficia esta información? Mire, ¿Y a quién perjudica esta información? Mire, yo creo que hay una estrategia de Odebrecht acá, ¿no? Entonces es Odebrecht. Bueno, evidentemente, pues yo no creo que Odebrecht esté tranquilo. Ha venido acá, sus abogados vienen acá, se reúnen con los fiscales, firman un acuerdo de no incriminación en el presente y en el futuro, ¿no? Entonces, evidentemente Odebrecht no está manco y está actuando acá de manera muy efectiva, ¿no? Pero yo creo que justamente esto nos debe llevar a repensar esta reforma del sistema de justicia en el país, que justamente si tuviéramos instituciones fuertes, sólidas, esto no estaría pasando. Le quiero hacer esa pregunta, vamos a hablar definitivamente de la reforma de justicia, pero déjeme terminar este tema que para nosotros es importante. ¿Cómo no? Entonces, a ver, primero, existe una campaña y en esta campaña Odebrecht es el más beneficiado. Saquemos entonces todos nuestra conclusión de quién podría ser el autor de la campaña. Ahora, quisiera hacerle una pregunta ya de sentido común. ¿Usted le cree a Alan García cuando Alan García dice que las ratas son los viceministros y los mandos medios de su gobierno que hoy están presos y que él nunca recibió dinero? ¿Le cree? Mire, yo creo que García ya viene con una estela que huele mal, ¿no? Tenemos el caso del tren eléctrico, su ONG Rayitos de Sol hecha en un paraíso fiscal de Europa, ¿no? Cómo ha hecho rápidamente una fortuna inusitada, etcétera. Entonces, y cómo le descubren a Mantilla una cuenta de $6 millones y el hombre tiene que pagar cárcel por eso. Entonces, lo que vemos acá es que hoy día a los partidos nuevos como el Partido Nacionalista nos investigan por lavado de activos, nos expulgan. Tenemos nuestras cuentas embargadas, el Partido Nacionalista tiene su cuenta embargadas, ¿no? En cambio, en el APRA, al APRA no le preguntan cómo compraron la Casa del Pueblo, cómo compraron Vía Mercedes, o por qué el narcotraficante Carlos Lambert le regala la casa de Vía Mercedes allá de la Torre. Eso no se pregunta. Todo eso es materia de sospecha.
Mínimo, ¿no es cierto? Mínimo. En eso podemos estar de acuerdo. Ahí está la casa. Ahí está la casa. Ya, ¿no? correcto. Eso no Entonces, se le pregunta. Bajo esa lógica, usted le hago la pregunta nuevamente. Cuando el señor Alan García dice, esas ratas se vendieron, otros se vendieron y yo no. Para un gobierno como el de García, que usted, estoy utilizando sus propios insumos, es el gobierno que más contacto tuvo directo con Odebrecht. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Quién se reunió más con Barata? ¿Alan García o usted? No, Alan García. Correcto, Alan García. Entonces, ¿le podemos creer a Alan García cuando él dice que esos viceministros corruptos y esos funcionarios de su gobierno, hay algunos incluso presos, que él no tenía ningún conocimiento de lo que ocurría? ¿Usted le cree? Digamos, estoy apelando al sentido común del ciudadano Ollanta Humala. Para mí es sospechoso, ¿no? Ahora, con la experiencia que he tenido de presidente también, tengo que decirle que, en honor a la verdad, hay muchas decisiones que se toman en el nivel de viceministros que el presidente no tiene por qué tomar conocimiento. Pero conociendo los antecedentes de García, yo no le creo. Bueno, no solamente los antecedentes, le vuelvo a plantearle la pregunta. Si es un gobierno que ha tenido una cercanía con Barata, Barata ha sido un hombre extorsionado o ha tenido que pagar sobornos para adquirir estos contratos de proyectos públicos. ¿No sería lógico que Barata le hubiese dicho a Alan García, con la cercanía que tenían, oye, tus viceministros están cobrando sobornos? Si había esa confianza, ¿por qué la empresa tendría que pagar? Yo le pongo un ejemplo, ¿no? A mí también comparto la sospecha que usted la plantea, la comparto. Estamos pero hablando no solamente eso, no solamente eso, ¿no? Yo le doy un ejemplo. Yo tenía una secretaria, un secretario y después tuve una secretaria del despacho presidencial, el equivalente a Nava, ¿no? Entonces yo no me imagino, porque es una persona de confianza, porque despacha todos los días con usted, le trae el parte de documentos, le informa la agenda presidencial, etcétera, que me diga a mí, o que no me diga a mí, que está teniendo negocios con una de las principales empresas con las cuales me habría reunido las 40 veces, creo que se reunió este señor, ¿no? O sea, no me cuadra eso bien en la cabeza, ¿no? Y en todo caso, si le dijo el señor Nava García, ¿no?, de que él estaba trabajando con Don Reina y su estudio también le daba asesorías a Odebrecht, bueno, había dos cosas que hacer, ¿no? O lo destituyo en ese momento, ¿no? O le digo cómo es la mía, ¿no? Yo no lo he visto destituido el señor Nava. Por el contrario, en los últimos meses de gobierno lo nombraron ministro. ¿Por qué lo nombraría ministro en los últimos meses de gobierno? ¿Ya ve? Su sentido común, ¿qué le dice? Por eso, usted también está planteando sospecha. Su sentido común es por el antejuicio. Claro, el sentido común nos indicaría que aquí por lo menos hay algo que esclarecer y que el presidente tendría que explicar. Claro que sí. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque si yo le digo, y usted mismo me acaba de contar, que la gran corrupción de Odebrecht tenía una telaraña enorme, inmensa, con offshores y con empresas por aquí y por allá. Y aquí en estas pruebas se detalla, y eso es parte de los tweets que todavía no le muestro, ¿no?, que hay por lo menos, acá dice, se registran pagos, por lo menos dice, pagos referentes a Ítalo Italiano Elección Perú por un monto de 1.160.000. En fin, son varias entregas de dinero. Voy a leer el documento correcto, dice, en la planilla Caixa Libre Perú Dólar figuran 4 pagos referentes a Ítalo Italiano Elección Perú por un monto de $1.160.000. El primer pago, dice, el 20 de mayo de 2011, el segundo, 20 de junio de 2011, el tercero, 29 de octubre de 2011 y el cuarto, 14 de diciembre del 2011. Este dinero fue a parar justamente a la empresa de Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona. Uno de los argumentos de su defensa ha sido que aquí el dinero no llegó como cash, que era imposible, que la versión de Barata, de que le entregó a usted o a la señora Nadine Heredia el dinero cash, era imposible porque aquí la prueba que falta es cómo ingresó ese dinero al Perú. Y se lo digo porque aquí he conversado con el doctor Nakazaki y él me dijo, esto desbarata todo. Pero si yo le digo, ok, pero la nueva información ahora dice que ese dinero ingresó a través de una empresa manejada por 2 peruanos investigados por lavado de dólares. Entonces, ya no sería... Por lavado de activos. Por lavado de activos, perdón. Entonces, estos señores que trabajaban para Odebrecht hace mucho tiempo y que trabajaron hasta el 2015, bien pudieron haber sido los receptores de ese dinero y entonces sí cuadraría la versión de Barata de que el dinero lo tenía cash.
no porque lo haya traído en doleiros, no porque haya sido un burrier el que haya venido forrado de dinero, sino porque aquí ya se establece una línea de trabajo que es coherente con toda la manera de operar de Odebrecht durante todo este tiempo. Sí, a ver, qué bien que me hace esa pregunta. Primero porque el que tiene que responder es la empresa offshore. ¿Y qué se sabe de esa empresa offshore? Esa empresa offshore está vinculada al pago a funcionarios del gobierno de García, ¿no? Eso es. Entonces ya vamos aclarando un poco esto. Lo otro es las fechas, ¿no? ¿Cómo va a ser una campaña después de julio del 2011? Si la campaña fue antes de julio del 2011. La campaña terminó el 5 de junio del 2011, con la segunda vuelta. Entonces no coincide eso con lo que señala el mismo Odebrecht en su declaración ante el juez Moro o ante el fiscal Juárez. No coincide, pues. Porque ¿qué dice Odebrecht? Él dice que él autorizó, mas no verificó, pagos después de la segunda vuelta hasta mayo, junio del 2011. Pagos para aportes de campaña. Lo otro no es aporte de campaña, pues ¿de dónde va a salir eso? Y lo otro también, eso también desbarata a Barata, porque Barata dice que él, ¿no? Por orden de Odebrecht, habría pagado en septiembre más o menos del 2010 hasta mayo del 2011. Entonces tampoco coinciden las fechas. No, a ver, entonces, pero a ver, estas son las fechas de los desembolsos, sí, pues, que llegan a la empresa. Claro, pero no va a ser... No son las fechas en las que se supone Barata le da a usted el dinero. Pero ¿cómo le va a dar algo que no tiene, pues? El dinero tiene que haber llegado antes. Usted me dice, pero supuestamente a mí me pagaron en la segunda vuelta. Pero el dinero pudo haber llegado antes de la segunda vuelta. Estamos hablando de ese dinero. Ajá. ¿Cuándo llegó ese dinero? Usted ha dicho las fechas. Aquí está. ¿Usted cree que ese dinero puede haberse entregado antes de llegar? O sea, el de 20 de mayo del 2011, ¿cree que se ha podido entregar el 19 de mayo del 2011? No, pues. Entonces, si usted mira las fechas, se da cuenta que es absurdo lo que se está planteando. Es una cosa que no tiene sentido, no tiene lógica. Pero si eso ha habido, habría que preguntarle para quién era, a quiénes pagaron, ¿no? De repente han pagado otras cosas. Pues, ¿no? En cualquier caso, usted niega rotundamente la información. Por supuesto, por cierto, pero además le hago recordar que esa empresa a la cual usted se está refiriendo, sí, de acuerdo a las investigaciones de IDL y de la Fiscalía... Construmac. Sí, esa continuó pagando coimas hasta el año 2015. Entonces habría que saber a quiénes les habrá pagado ese dinero, pues. Entonces, acá no hay que ser ingenuo ni confundir las cosas. Correcto. El día de hoy se ha conocido que el informe Madre Mía, y yendo a otro tema, se dará a conocer el día 7. ¿Cuál es su impresión con lo que ha concluido el Parlamento de acuerdo a Bueno, primero que habría que hacer algo así como una presentación, ¿no?, de quién es esta comisión, ¿no? La preside el congresista que está vinculado a los audios de la corrupción, ¿no?, que está ahora en la Comisión de Ética, pero como son todos hermanitos fujimoristas, lo van a salvar seguro. Me refiero al famoso Becerril, ¿no? Y que está también en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Además de esa comisión, hay dos miembros más, porque son creo que 6 o 7, hay dos que están condenados, ¿no?, a más de 5 años de prisión, y que si el fujimorismo les levanta el fuero parlamentario, se van presos. Entonces ahí tiene 2 votos asegurados, ¿no? Hay otra congresista fujimorista que también está metida en los audios de la corrupción, ¿no? Y si seguimos escarbando, entonces vamos a encontrar que esa comisión brilla por sí sola, ¿no? En segundo lugar, ¿no?, estamos señalando de que acá me han tenido durante más de un año, ¿no?, una investigación en la cual no se me permitió acceder a la información. Y como yo le planteé una acción de resguardo constitucional, ¿no?, han querido curarse en salud y me dieron 6 días hábiles para que yo tome conocimiento. Y me han llamado para simplemente cumplir, porque ya todos habían, o la mayoría había adelantado opinión, que me iban a poner como investigado y me iban a pasar al Ministerio Público. Pues le digo también, de la última vez que conversamos, sí, que yo me he personado por cuarta vez, creo, y ya me aceptó una de las fiscalías, y estoy ahí colaborando en lo que estoy a disposición de la fiscal. Y ¿no? Llano, por supuesto. Y Llano, por supuesto. Entonces, esta comisión lo único que ha hecho es cumplir la consigna de la señora Keiko Fujimori para tratar de atornillarme en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, ¿no? Y usted, como comentaba, ha podido ver que algunas pericias de los supuestos desaparecidos, porque en realidad no se sabe,
¿no? Tengo la información que me han alcanzado, la voy a revisar con calma. ¿No tiene el examen pericial? Como usted tiene la información que me enseñó, ¿no? Señala que es imprecisa la causa de la muerte, ¿no? Además, eso de que han sacado de fosas comunes es mentira, eso lo han sacado del cementerio. Correcto. ¿No? Y por último, ¿no? En esa fiscalía se están investigando casos del año 91, 92, 93, así que no es que todo eso que sale en las noticias me lo cargan a mí como si yo fuera qué cosa. No, yo he defendido la patria con honor, como se lo dije la primera vez, y la mayoría de esos casos son refritos. De la última conversación que tuve, estuve averiguando, ese señor Hermes Estela era un terruco, era el número de sendero, y su padre era un apoyo logístico al hijo. Y en el otro caso, también estaba sindicado como terrorista. Entonces, con eso yo no digo que los terroristas no tengan derechos humanos, pero lo que digo sí es que es sospechoso eso, no hay que tener cuidado. Correcto, le agradezco mucho su presencia aquí. En resumen, usted lo que nos diría es que toda esta información que está saliendo en su contra hoy tiene un objetivo político, entiendo, y usted tiene clara cuál es la idea y cuál es el papel que le están atribuyendo a usted. ¿Usted lo están usando como chivo expiatorio? ¿Eso es lo que usted siente? Yo creo que lo que pasa es que lo que estamos viendo ahora... Para cerrar. Sí, bueno, para cerrar, entonces le diría que no hemos tocado el tema político. Yo le voy a decir lo que esperaba que me pregunte, ¿no? Es que lo que yo veo acá... Eso es lo que quiero, su reflexión política final para poder entrar con el doctor Hamilton Castro. Primero, lo que yo veo acá es que la situación del presidente Vizcarra es un poco precaria, ¿no? Y muy respetuosamente le sugiero que siga adelante y que no ceda a los vicios del fujimorismo. El fujimorismo, cuando estuvo Alberto Fujimori desde el Ejecutivo, tomaron el control de todo el Estado. La señora Keiko Fujimori, desde el Legislativo, está tratando de tomar todo el control del Estado. La otra reflexión que haría es que él está usando una arma que es potente, que es un referéndum, pero para una cosa muy pequeña, que es no deja de ser importante el CNM, pero hoy día estamos viviendo un proceso de deslegitimación de las instituciones que ya, inclusive ya es un sentido de desmoronamiento de las instituciones. Por lo tanto, lo que yo creo que cabe acá es una nueva constitución. ¿Tiene el arma para plantear una asamblea constituyente? La tiene, ¿no? El problema es que tiene que asumir ese reto, porque creo que en este momento él y sus circunstancias deben tomar esa decisión. Más allá de lo que le diga el Premier, ¿no? Él no debe ceder y debe ir a una asamblea constituyente, no tanto por el tema del modelo económico, sino por el tema del sistema de la administración de justicia que tiene que construirse desde sus primeros pilares, sus primeras piedras. Esa es la reflexión que yo haría. Correcto, le agradezco mucho. Teníamos el compromiso de hablar de esa reflexión y bueno, ya habrá otra oportunidad para continuar hablando de esto. Gracias por estar como siempre aquí en el programa. Ha sido Ollanta Humala, expresidente de la República. Vamos a una pausa y vamos a